Shalom, les damos la bienvenida una vez más a la Escuela del Discipulado. Mi nombre es Elizabeth García. Me gustaría darle la bienvenida a mi hermano Gustavo Nava. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Elizabeth. Y gracias por tener otro tiempo de compartir con ustedes la palabra. Sí, bueno, este día estudiaremos el versículo 36 de Éxodo. Vamos a ver un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando la semana pasada de Aholiab y Bezaleel. Ellos eran unos hombres elegidos por el Señor, ya que Él encontró que en su corazón había la disposición para servir al tabernáculo. También estuvimos hablando de que ellos tenían que enseñarle a otros hermanos a ayudar al templo, al tabernáculo. También hablamos de que el pueblo estuvo trayendo ofrenda para el Señor y llegó el momento en el que sobreabundaba y ya no se tuvo que traer más. Gustavito, ¿te gustaría leer el versículo 8 de Éxodo, por favor? Claro, la Biblia versión recobro dice en Éxodo 36, versículo 8. Los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y con hilos azules, púrpuras y escarlatas, bordado con querubines, obra de hábil artífice. Bezaleel los hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de cada cortina 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas una con la otra. Asimismo, unió las otras 5 cortinas una con la otra. E hizo presillas de hilos azules en la orilla de la cortina que estaba al extremo del primer conjunto. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina extrema del segundo conjunto. 50 presillas hizo en una cortina y otras 50 presillas en la orilla de la cortina del segundo conjunto. Las presillas estaban contrapuestas la una a la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales unió las cortinas la una con la otra, de modo que el tabernáculo formó una sola entidad. Asimismo, las cortinas de pelo de cabra a manera de tienda que cubra el tabernáculo. Hizo en total 11 cortinas. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 presillas en la orilla de la cortina que estaba al extremo del primer conjunto y 50 presillas en la orilla de la cortina que estaba al extremo del segundo conjunto. Hizo también 50 corchetes de bronce para juntar la tienda, de modo que formara una sola entidad. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de marsopa encima. Bueno, en nuestro versículo 8 dice que el lino fino representa las obras justas de los santos. Sabemos que la palabra del Señor dice que las obras justas ya están hechas de antemano, que el Señor lo hizo de antemano. Nosotros hacemos tal vez cosas buenas en la vida, pero dice que Él ya lo dejó hecho de antemano. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas que cuando Noé salió del arca le hizo una ofrenda al Señor. Uh-huh. Esto quiere decir que el Señor ya desde antes ya lo había puesto en su corazón, el hecho de la manera en que Él le iba a servir al Señor. Así es, y cuando Dios sacó al pueblo de Israel por medio de Moisés, todavía no estaban escritas estas cosas de hacer el holocausto al Señor. Ya lo teníamos desde dentro, ¿verdad? Sí, ya lo teníamos. Entonces, ciertamente que hemos de llegar a hacer cosas buenas, pero todo viene del Señor. Así es. Todo viene de Él y todo lo que regresa justo a Él es porque Él nos lo ha dado. Así es. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces de nuestras acciones suelen ser buenas porque desde adentro ya las tenemos establecidas. Hay un pasaje que Pablo creo que enuncia que a las personas, a los gentiles que no conocen la ley, son ley para sí mismos. Entonces, muchas veces, en ocasiones de las cosas que hacemos, las hacemos y no sabemos que estamos cumpliendo la ley. Es decir, que
si yo no conozco la palabra, pero actúo bondadosamente, pues bueno, salió de mí, pero porque estoy cumpliendo la ley. El Señor ya tiene dentro de nosotros establecido el cumplimiento de la ley, pero nos tenemos que dar cuenta de eso, porque no solamente hacemos las cosas buenas, a veces sí las hacemos, pero en la mayoría de las cosas no, o no le prestamos atención a las cosas buenas. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, que eso está muy claro, y siempre tendemos a cometer más pecado que cosas buenas. Sin embargo, el Señor nos está diciendo aquí en estos versículos que lo que están haciendo aquí, el construir el tabernáculo, las cortinas representan nuestras buenas obras únicamente si lo hacemos de voluntad, si es por impulso, el querer hacerlo. Si de otra manera, si lo haces obligatoriamente, o porque te lo están diciendo, o porque te piden que lo hagas y tú no entiendes el por qué, no va a funcionar para nada la obra por la cual tú estás esforzándote. Si tú tienes una meta que cumplir o simplemente estás trabajando, por ejemplo, porque no quieres pensar en otra cosa más que llegar a tu casa, por ejemplo, o nada más trabajas por obtener dinero, entonces no le estás dando un motivo a tu vida para que trabajes satisfactoriamente, como lo estaban haciendo ellos. En los pasajes anteriores, del versículo 1 al 7, estaban diciendo que ya tenían suficiente material para toda la obra que sobraba. Sobraba mucho material para la construcción de las cortinas y las tablas del tabernáculo. Quiere decir que por conducto de los hombres, por su impulso y su voluntad de hacer las cosas como el Señor se los encomendaba, tuvieron sobreabundancia, tuvieron la bendición del Señor y les sobraba mucho material para que pudieran construir el tabernáculo. Entonces así nosotros también debemos actuar. Cuando nosotros a la mañana siguiente, despertando, hacer las cosas como queramos hacerlas, con la buena actitud que Dios espera de nosotros, con las ganas de querer hacer lo que nos corresponde debajo del sol. Digo, cada quien tiene su parte de recibir su salario, pero debes hacerlo gratamente, debes sentirte satisfecho y gustoso de poder hacer las cosas. Entonces, de otra manera, si tú lo haces con otra intención, por alguna vanidad o ser materialista, entonces todo este esfuerzo que se está viendo aquí por parte del pueblo de Israel no va a tener ningún fruto. Así es que muchas veces nos vanagloriamos y creemos que lo que hacemos bueno es por nosotros, pero la palabra dice que es de antemano hecho por Dios, lo bueno que hagamos. Así es. Bueno, me gustaría pasar al versículo 9, donde dice: la longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de cada codo era de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Bueno, en esta área dice que representan las medidas que es 7 por 4. Entonces nos dice que el 7 representa la plenitud de Dios, la perfección, y el 4, me gustaría leerte un versículo donde dice que el 4 representa a Yeshua. Está en Ezequiel 1:5, perdón. Dice así, a ver, déjate lo leo. Dice: el número 7 significa comprensión. Por lo tanto, la longitud de cada cortina representa la condición perfecta y completa del Señor Yeshua como hombre. Entonces, esto quiere decir que cuando multiplicamos los 7 por 4 dan los 28. Entonces es digamos la parte completa del Señor. Ajá. Bueno, ahora ¿te gustaría leer en el capítulo 8 también nos menciona el color azul?
Dice que representa lo que es celestial, tanto en lo natural como en la apariencia. En 1 Corintios 15, 47, 48 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es celestial del cielo. Esto quiere decir que el azul representa lo celestial, o sea, lo que viene de arriba. El azul representa lo que es del cielo, lo que viene de más allá, de arriba. Entonces sabemos que el cielo es azul, entonces eso es lo que representa el azul en el tabernáculo. También nos dice que el púrpura denota la realeza, o sea, lo que es real, lo que es supremo. Dice que en Esther 8:15 dice, y salió Mardoqueo de la presencia del rey con mantos reales de azul y de blanco, con una gran corona de oro y con una vestidura de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa gritó y se regocijó. Esto quiere decir que esto es algo así como para los reyes, este color es así como algo muy especial. También dice que en Juan 19:2, cuando crucificaron a Yeshua, también le tuvieron que poner este color. ¿Te acuerdas que cuando lo crucificaron le pusieron también la corona porque ellos no creían que él era el rey? Bueno, también tenemos el color escarlata, que dice que es un rojo oscuro, representa la sangre de Yeshua derramada para efectuar la redención de Dios. La redención de nosotros, perdón. En este versículo, en esta área tenemos que el color escarlata representa lo que Yeshua hizo por nosotros, esa sangre que derramó Él en la cruz por nuestros pecados. Y también tenemos que en 1 de Pedro 1, 18, 19, ¿te gustaría leerla, Gustavito? Pedro 1, 18, 19. Aquí nos habla el Señor de que nosotros obtuvimos la redención por la sangre que el Señor derramó. ¿Es 1 de Pedro? Sí, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquí nos está diciendo cómo Yeshua nos vino a redimir, cómo con su sangre vino a pagar eso que nosotros no podíamos pagar por nuestra propia cuenta. Nos podemos dar cuenta entonces que la construcción del tabernáculo, hermana Elizabeth, ya está dictando la historia del Mesías. Así es. Porque aquí, como bien decías, cortinas de lino fino, torcido y con hilos azules, son cosas celestiales. El Señor viene del cielo. Púrpura, cuando después de su crucifixión le pone la túnica púrpura porque simboliza que es rey. Y escarlata, porque derramó su sangre por nosotros. ¿Te das cuenta cómo el Señor es todopoderoso y nosotros apenas nos estamos dando cuenta de lo que simboliza cada cosa que estableció Él en la construcción del tabernáculo? Todo tiene un propósito, desde los números que solicitó Él para que se construyera, para que se tejieran las cortinas, dice de 28 codos, 7 por 4. Entonces es increíble ver cómo el tabernáculo no fue solamente una edificación de hombre, en donde el hombre nada más midió por su cuenta y quiso hacerlo como mejor le pareciera. Porque lo pudo haber hecho más grande, lo pudo haber hecho más pequeño. Total, todo cabía ahí adentro para que pudiera poner el testimonio. Sí, y es que si recuerdas cuando Dios mandó a Moisés a que hiciera el tabernáculo, él dice como que lo vio, hizo que Moisés viera el tabernáculo, cómo iba a ser. Yo creo que para que él se diera una idea y guiara a estos hombres a que lo hicieran. Exactamente, Dios habló siempre con Moisés diciéndole cómo debe de estar construido el tabernáculo y todas las cosas que están dentro de él. Entonces, sí debemos de prestar
muchísima atención a cada una de las cosas que se anuncian aquí, porque simboliza la vida del Mesías, simboliza nuestras acciones y la forma en que nosotros debemos actuar en el día a día para poder formar parte del tabernáculo que es morada de Dios. Hemos hablado anteriormente, hermana Elizabeth, que la morada de Dios físicamente ya no está. La morada de Dios somos nosotros, espiritualmente. Se puede decir que físicamente, pues sí, somos nosotros, pero espiritualmente la morada habita en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros somos el tabernáculo donde el Señor tiene su casa y debemos darle su lugar para que pueda vivir en nosotros. Esa es la manera en que todo esto que estamos leyendo nos está enseñando a compartirles a nuestros hermanos, para que ya nos detengamos nosotros de tener más duda o de dudar de la veracidad de la palabra, que porque antes sí estaba y ahora ya no voy a creer de que el tabernáculo existe. Bueno, existió, pero ahora está presente espiritualmente en nosotros. Entonces eso es lo que debemos enseñarles. Es complicado, la gente no se hace muchas preguntas acerca de esto, pero una vez adentrados a la palabra van a ver cómo van a relacionar su vida con todo esto que estamos leyendo. Al principio, en lo personal, me costaba muchísimo trabajo cómo relacionar cada una de las características de la construcción del tabernáculo pues con mi vida. O sea, yo no tengo nada relacionado con cortinas, lino fino, y por qué azul, y por qué no verde, y luego dice púrpura, y por qué no rojo y escarlate, por qué no negro. O sea, estamos aquí para entender el propósito de cada una de las cosas y de lo que nos está revelando, de lo que nos está enseñando el Señor acerca del significado de cada una de estas cosas. Tiene mucho que ver, entonces, que nuestras vidas ya están escritas, nuestras acciones ya están escritas, que el Señor solamente sabe qué es lo que vas a hacer en tu vida. Entonces esto, más que nada, la construcción del tabernáculo simboliza la zona donde debemos llegar, lo que debemos hacer en nuestras vidas. Nuestra meta es construir el tabernáculo que está en nuestro corazón para que el Señor pueda morar ahí. Sí, y es que imagínate cómo el Señor se tomó el tiempo para darles la instrucción de las medidas exactas, del material, de cada una de las cosas, y ahora nosotros que somos el templo de Dios, ahora imagínate cómo está elaborado tu cuerpo, cómo Dios en su gran, infinita sabiduría, cada cosa que nuestro cuerpo realiza es perfecta. Si algún día te has puesto a meditar en esto, en comparar el tabernáculo con tu cuerpo, que ahora tu cuerpo es donde mora el Espíritu Santo, la perfección que hay en el cuerpo de cada uno de los seres de la tierra. Así es. Podemos continuar entonces con el versículo 20. Y si me permites leerlo del 20 al 34, ahora vamos a hablar de las tablas del tabernáculo. Ya acabamos de hablar de las cortinas y cómo es que cubren el tabernáculo. Tienen su significado. El Mesías que vino desde los cielos a morir por nuestros pecados. Aquí lo representan en estos tres colores. Dice en el versículo 20: además hizo para el tabernáculo tablas de madera de acacia y las puso de pie. 10 codos era la longitud de una tabla y 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía 2 espigas paralelas, así hizo con todas las tablas del tabernáculo. E hizo las tablas para el tabernáculo 20 tablas al lado meridional hacia el sur. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la próxima tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado del norte, hizo 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la próxima tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, hizo 6 tablas, e hizo 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior.
Eran dobles por abajo y por arriba eran completamente unidas con un solo anillo. Así hizo ambas para las 2 esquinas. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra central pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro. Recubrió de oro las tablas e hizo sus anillos de oro como sostenedores por los cuales habían de pasar las barras. Recubrió también de oro las barras. Aquí viene también algo muy interesante, hermana Elizabeth. Estamos hablando la otra parte de la construcción del tabernáculo y se repite muchísimas veces tablas, se repite la palabra barras y la característica sobre todo es que está cubierto de oro. Todo está cubierto de oro. Nos podemos dar una idea de lo que esto está simbolizando. Las tablas, y también menciona la plata. Las tablas, dicen aquí, que está hecho de madera de acacia. Es una madera muy pesada y muy firme. Sin embargo, se tiene que sostener de pie. Se sostiene de pie por medio de unas basas de plata para que las columnas pues, no caigan, no se estén tambaleando. Las tablas de madera es el hombre anímico, el hombre que todavía no ha sido redimido. Las basas de plata es que sostiene al hombre, son las obras del Mesías, o sea, su enseñanza. Y el oro simboliza el Espíritu del Señor sobre nosotros, el cual nos permitió por fin ser redimidos. ¿Y qué entendemos por redimidos? Que somos renovados o que volvimos a nacer. Entonces, nos estamos dando cuenta que el tabernáculo no es cualquier cosa. Está representando la vida del Mesías y está representando nuestra vida en el Mesías. También hay en un versículo estaba mencionando que el total de las tablas son 48. También el número 48 tiene un significado. Si multiplicamos 6 por 8, que son las tablas erguidas, el número 6 tiene un significado del hombre y el número 8 tiene un significado espiritual. El día 6 fue el día que Dios creó al hombre. Eso es lo que representa el 6. El día 8 representa la resurrección. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser resucitados en el 8º día, el cual es el primer día de la semana. Si te das cuenta, una semana tiene 7 días y cuando queremos volver a iniciar en el primero, resulta ser el 8º día, pero como personas completamente nuevas. Esto es muy importante de entender porque nos está hablando que el Señor ciertamente va a venir y va a recoger a los suyos. Nosotros debemos estar preparados para cuando aquel día venga, porque debemos tener esa condición de redimidos. Sí, así es, Gustavito, pues tenemos que estar listos cuando el Señor venga. Pero ¿qué te parece si continuamos en un breve mensaje? Claro que en sí. un breve comercial, ahorita regresamos. Bienvenidos, regresamos una vez más. Me gustaría compartirles el versículo de Ezequiel 1:5 que dice así, dice, y de en medio de él salía de 4 seres vivientes y esta era su apariencia y tenía semejanza de hombre. Aquí tenemos que el número 5 representa a Yeshua cuando él vino como hombre, representa su plenitud como hombre terrenal. Entonces dice que
El número 5 representa esos 4 seres que se vieron, que en uno hacían a Yeshua hombre, y el número 1 dice que representa a Dios Padre. Entonces esto hace el número 5. También esto nos lleva a Mateo 25, donde nos habla de la parábola de las vírgenes insensatas. Dice que también esto habla de responsabilidad. Dice que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de tener la lámpara siempre llena de aceite. Entonces dice que el aceite es el Espíritu Santo. Dice que hay personas que puede ser que de un principio reciben el Espíritu Santo, pero dice que si no lo hacen de su corazón, o sea, con sinceridad, y si no siguen buscando de Él, si no siguen teniendo esa necesidad, quiere decir que tal vez al principio solo fue una emoción. Así es. Entonces nosotros en este camino tenemos que procurar tener esa llenura del Espíritu Santo, que hace alusión al número 5, toda la complejidad de Yeshua con Dios. Y que eso no nos tiene que faltar, ese aceite que representa el número 5, que es la complejidad. Nosotros todos los días debemos hacernos la misma pregunta. ¿Qué soy yo en esta vida, por ejemplo? ¿Por qué todo lo que hago, por qué lo estoy haciendo más bien? O sea, ¿qué voy a obtener a cambio? Si te has hecho esa pregunta, es muy importante que no busques a nadie para que te lo responda, sino más bien debes tomar la palabra y leerla. Simplemente tienes que leerla, porque aquí ya están escritas todas las cosas por las cuales tú ya has padecido, en muchos casos, alrededor de tu vida. Has tenido experiencias buenas y malas, y cada una de esas experiencias nos da una enseñanza en el cual ya está escrito aquí. ¿Por qué nos adentramos mucho en la palabra, hermana Elizabeth? Porque, como bien dices, la apariencia del Mesías. El Señor vino acá para darnos su ejemplo de cómo quiere cómo quiere Él que nos parezcamos a Él. ¿Me explico? Debemos de tener el carácter del Mesías. Y lo dice Pablo, ser imitadores del Mesías, porque así ese es el propósito por el cual Él vino acá, para salvar a los que no conocen la ley, a los que estaban condenados. Nosotros somos gentiles, y al principio pues nosotros obedecíamos a nuestros padres en su forma de pensar, en su forma de actuar. Entonces es muy importante que cuando ya uno haya tomado la decisión de leer la palabra, nuestros padres van a seguir siendo nuestros padres, por ejemplo. Nuestros amigos siempre van a estar ahí. Nuestros familiares van a estar cerca de nosotros. Pues carnalmente estamos presentes, tenemos todos nosotros tenemos una relación con nuestros seres más cercanos. Sin embargo, la relación íntima que solamente debes compartir espiritualmente es con el Señor. Su carácter es lo que nos va a permitir tener el rescate o la redención que nosotros siempre hemos querido encontrar, y muy difícil es encontrado porque no nos estamos adentrando en la palabra, porque no estamos leyendo. El Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Te has hecho la pregunta, ¿por qué mucha gente sufre cuando no encuentra la solución? ¿O por qué siempre ves a la gente tan amargada? Normalmente aquí siempre escuchamos quejarse de las cosas, por cualquier cosa. Si tuvimos un mal rato, se quejan, y así todo el resto del día se la pasan quejándose. Sí. Es muy importante que tengamos eso en mente, porque nosotros solemos compararnos mucho con la gente. Esta persona se está quejando, yo no me quejo tanto como él, ¿verdad? O ¿por qué está tan feliz esta persona? O sea, ¿cómo le hace para estar feliz? Yo quiero ser feliz así. Y luego de repente nos despierta la envidia, ¿verdad? O porque ves a la persona que tiene más cosas que tú. Pero realmente, ¿en qué es a lo que te estás enfocando? O sea, ¿qué es lo que quieres obtener en esta vida? Porque hay muchas personas muy felices
que tienen poco, pero tienen más, por así decirlo. Tienen más gozo, alegría, la felicidad de hacer su trabajo todos los días. En cambio, si tú ves una persona que tiene mucho poder, mucha riqueza, vemos a las personas así y todos los días tienen conflictos, viven como si fueran miserables. Entonces, ni aunque tengas mucho aquí o poco acá o viceversa, no debe de repercutir en la verdadera riqueza que debemos tener espiritualmente, que es el carácter del Mesías, el conocimiento, el querer conocerlo, porque solamente Él sabe nuestras necesidades, tanto material como lo espiritual, pero es nuestro trabajo meditar en la palabra para poder escudriñar, estudiarnos y ver qué es por lo que estamos padeciendo, para que al final le demos todo el pecado, o sea, todas las cargas que hemos tenido en nuestras vidas. Ya una vez que nos demos cuenta de nuestros errores y de la condición en la que estamos, se lo entreguemos al Señor para que Él nos pueda redimir, para que nos pueda rescatar. La construcción del tabernáculo simboliza todo eso. Debemos ser firmes como el tabernáculo fue construido. Nosotros somos personas que representamos a las columnas de madera. De madera quiere decir el hombre anímico, el hombre carnal, pero está firme ahí en el tabernáculo. No podemos estar solamente ahí firmes, puestos como madera. El Señor nos cubre con oro fino, el cual representa su divinidad, para que nosotros seamos constituidos como pueblo de Dios, hijos de Dios. Entonces, lo que debemos, la enseñanza de todo este capítulo, hermana Elizabeth, es que debemos llegar a ser como Yeshua. Debemos estar firmes como las tablas del tabernáculo, y para que el Señor pueda ver nuestras obras con los linos finos que dices, porque el tabernáculo es cubierto por todo el lino, de lo que mencionamos en los pasajes anteriores, sí, en donde el Mesías, solamente Él puede cubrirnos, protegernos, ayudarnos en todo lo que hagamos. Te iba a mencionar otra cosa. Te mencionaba que las tablas erguidas representan a los hombres creados por Dios que obtienen redención. Redención nos referimos al rescate o a la libertad de ataduras de todo lo que pues nos estaba jalando, por así decirlo, hacia el pecado que hemos estado haciendo por muchísimo tiempo. Hay que recordar que nosotros venimos de la carne, tenemos ya desde el nacimiento la naturaleza pecaminosa. Entonces lo primero que venga a nuestra mente es para mal, pero pues tienes que aprender en el proceso, ¿no? Nada más que hay que darse cuenta que antes de tomar una decisión debemos consultarlo, porque nuestra tendencia siempre es pecar, siempre, nunca va a haber la excepción, pero nos debemos de dar cuenta de lo que estamos a punto de hacer. Si vamos a tomar una decisión, consúltalo en la palabra, porque toda decisión que tomes tiene una consecuencia que va implícito, sea bueno, sea malo, y esa consecuencia te puedo asegurar que ya está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque las consecuencias de nuestros actos son sentimientos de la manera en cómo percibimos las cosas al ver el resultado de esa decisión que tomamos. Y David fue víctima de eso, de sus pecados. Él tomó una mala decisión, ha cometido muchos pecados, sin embargo se dio cuenta después de pecar y decía, estaba desnudo ante Dios, por así decirlo. Le confesaba todos sus pecados, porque reconocía que metió la pata y estaba dispuesto a recibir las consecuencias, porque son enseñanza de Dios mismo. Él nos está atribulando, nos está puliendo, para que la próxima vez que tomemos una decisión tengamos más discernimiento y como fin, pues tomar la decisión correcta. Entonces, nuestras decisiones, como lo hemos mencionado anteriormente, forman nuestro carácter, forman nuestra vida. Las decisiones son las ofrendas que damos al Señor para la construcción del tabernáculo, y nosotros somos el tabernáculo, que estamos firmes, y que el Señor, según vea nuestras obras, nuestras decisiones, nos va a cubrir de oro, que es su espíritu, y nosotros, nuestro espíritu de hombre, unidos a su espíritu.
Entonces es muy importante entender el propósito del tabernáculo. Hay que estudiarlo más a fondo, eso está muy claro, porque hay muchísimas especificaciones que después nos vamos a adentrar. O sea, estamos hablando ahorita de la parte exterior, ¿no?, de la construcción del tabernáculo, pero falta hablar lo que está dentro. Sí. Pero bueno, estaban hablando de las barras, digo, de las tablas. Ahora está mencionando de las barras, perdón. Hay columnas de madera que tenía arillos, y hay una barra, había varias barras que se metían dentro de los anillos, que sostenían para poder hacer de sostén también de arriba hacia abajo las maderas. ¿Qué representan las barras? Las columnas somos nosotros, ¿sale? Las barras tienen la función de unir a las tablas una con otra. Representa el espíritu del Mesías. Así que nosotros, como hermanos, debemos alentarnos para que nuestro espíritu esté unido al espíritu del Mesías. Eso es lo que está significando la construcción del tabernáculo. Siempre vamos a estar unidos al Señor, siempre cuando estemos dispuestos a entregar nuestras ofrendas de obrar para la construcción del tabernáculo, que somos nosotros. Para lograr esta unión es necesario permanecer en 3 actitudes. La actitud número 1 es la humildad. Si puedes buscar, hermana Elizabeth, en Efesios 4:2. Sí. Está hablando de 3 virtudes: la humildad, la mansedumbre y la longanimidad. Sí, dice: con toda humildad y mansedumbre, con la longanimidad, soportándoos unos a los otros en amor. Ajá, exactamente. Humildad. ¿Qué es humildad? Hay que permanecer. Humildad significa permanecer en posición baja, o sea, en servidumbre. Debemos de reconocer quién es la autoridad y respetarla. Nosotros también podemos tener autoridad, pero hay una autoridad que está arriba de nosotros. Sí, y es que cuando el Señor habla de humildad no se refiere como a pobreza, porque tal vez mucha gente dice, no, pues es que yo soy humilde porque soy pobre, pero no se refiere a eso, se refiere a ser humilde de corazón, a ser sencillo. Exactamente. Humildad también no quiere decir que vas a actuar indefensa, de manera indefensa, que vas a ser inocente o ingenuo y que vas a permitir que todo lo malo te pase porque el Señor va a actuar por ti y tú te vas a quedar así quietecito sin hacer nada porque eres humilde. Tampoco. Humildad quiere decir que reconoces la autoridad que está arriba de ti, y como tú conoces tu autoridad, obedeces su voluntad, y por lo tanto tienes que tener el carácter para poder ejecutar una cosa, para poder afrontar lo que para ti está, lo que para el Señor está mal, porque para lo que el Señor está mal para ti. Entonces debes tener la humildad para reconocer tu bajeza que tienes ante el Señor, porque eres siervo. Sí. Si es que has entendido realmente lo que es ser siervo del Señor. No quiere decir que vamos a ser esclavos como en el mundo se ha visto, ¿verdad? Sí. No, nos estamos refiriendo que estar en servidumbre del Señor es nuestra necesidad de servir. Nosotros ya tenemos esto programado, necesitamos servir a uno mayor. Y es que yo creo que cuando nosotros, nos unimos al Señor, nos hacemos de alguna manera humildes, porque estamos aceptando que estamos bajo su poder de Él, bajo su dominio, y estamos también reconociendo que sin Él no somos nada. Entonces creo que también de esa manera eso es ser humilde. Así aceptar que también Yeshua lo dijo: niéguese cada uno a sí mismo y venga en pos de mí. Creo que eso también se refiere a ser humildes para con Él. Hay que negarse en todo. Es que, como decía, la tendencia siempre está en el pecar. El Señor decía: niégate y niégate, porque si no, la decisión que vas a tomar te va a ir mal, y ya te lo advertí, que está en la palabra que ya escribí desde mucho tiempo para que lo leas. Tienes que leerlo porque si no te va a ir mal. Entonces es cuestión de ti si quieres
por voluntad propia, a adentrarte en la Escritura. Una vez que estemos adentrados en la Escritura y lo leamos, porque vamos por niveles, al principio a todo el mundo se le hace complicado entender, porque hay muchas parábolas, porque vienen muchos números, muchos nombres, pero todo tiene un propósito. Así es. Pero una vez que nos adentremos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que poco a poco nos sensibilizamos, podemos ser más abiertos y por lo tanto nos hace humildes para reconocer que hay una autoridad detrás de toda esta Escritura. Entonces, una vez reconocido esto, les puedo asegurar que es más fácil a la hora de actuar, porque ya tenemos trabajado en nuestra cabeza, bueno, va por procesos, ¿no? El discernimiento que el Señor espera a nosotros para tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Ahora, la segunda virtud que mencionaba, que se mencionaba en Efesios, es la mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué quiere decir? Aquí tengo yo, que es el evitar caer en conflicto, no pelearse nada más por defender tus argumentos. Se trata de no ser egoísta, evita ser egoísta. No trates de defender tu punto de vista aunque sepas que no tienes razón. Entonces, tienes que reconocer tus errores, tienes que aceptarlos, disculparte si ofendiste a un hermano o quien quiera que sea, si no es de tu iglesia, si ofendiste a alguien fuera en el mundo, de todos modos tienes que pedir perdón. Muchas veces nos pasa, tú estás en una situación incómoda y resulta que ofendiste a alguien, pero no era tu intención, o viceversa, esta persona te ofendió y sin embargo, ¿qué hay que hacer? Nosotros debemos aprender a perdonar, pero también debemos saber el pedir perdón, porque es nuestra necesidad de estar bien. Nosotros si no pedimos perdón, automáticamente se nos guarda resentimiento, enojo, envidias. Son como cadenas que se van colocando en nuestra espalda, donde nosotros no nos damos cuenta, pero nos sentimos más pesados, amargados, y al día siguiente vamos a estar todavía peor. Entonces debemos reconocer nuestros errores y pedir perdón. ¿Para qué? Para no caer en conflictos al día siguiente. Mansedumbre, esto es lo que significa estar lidiando con los problemas de manera que se puedan solucionar de forma más pacífica. Y la tercera virtud es la longanimidad. ¿Qué es para ti la longanimidad? Bueno, yo entiendo que esta es una característica primeramente de Dios, porque dice la palabra que Él es longánimo para con nosotros. Eso quiere decir que Él es paciente para con nosotros. Y muchas veces nos damos cuenta que en nuestro caminar Dios es paciente, porque nos perdona cuando cometemos errores y también porque a la vez nos va enseñando. Cuando nosotros realmente queremos aprender de Él, cuando realmente le entregas tu vida, vas en un camino y en ese camino a veces te caes, a veces te levantas, a veces cometes errores. Y Él es paciente porque Él te va enseñando en el camino, te va perdonando, pero te va enseñando. Y muchas veces también te va corrigiendo, hay cosas que te pasan, pero esas cosas que el Señor te manda son para que tú crezcas, para que tú aprendas. Entonces esto quiere decir que el Señor tiene paciencia para con nosotros, y su paciencia yo creo que es casi infinita. Su paciencia, dijiste una palabra, esa es la palabra clave, la longanimidad es la paciencia. Sí. Paciencia está relacionado con el tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor dice que vamos a tener longanimidad, son días largos. Entonces, sufrir el maltrato quiere decir las consecuencias de nuestras decisiones, forma parte de la experiencia que el Señor nos pone para que aprendamos a ser pacientes como Él lo ha sido. Y vamos a hablar aparte de estas tres virtudes, en un breve resumen. La palabra clave, longanimidad, de estos tres, la palabra más importante que yo consideré es la longanimidad. ¿Por qué? Yo confundía mucho el significado de paciencia con tolerancia.
Longanimidad sí se refiere a paciencia, sí se refiere a paciencia en donde el Señor nos está cuidando en el proceso, pero no va a tolerarte el pecado. No quiere decir que el Señor, ay sí, mi hijo puede hacer lo que quiera porque yo voy cuidándolo a él y voy siendo paciente con él hasta que alcance la redención. Pero ¿qué pasa en el proceso? ¿Podemos seguir pecando nada más así porque así? No. No, hay una consecuencia, ¿verdad? Sí. El Señor es paciente contigo, pero no es tolerante con el pecado. Es muy distinto. Entonces, si tú pecas, va a haber una consecuencia. El Señor no lo tolera y te va a imponer un castigo. Y lo vas a tener que tomar. Puede que te tome un día, puede que te tome un año, el tiempo que necesite tu corazón para no volver a cometer ese pecado. Eso es algo que a veces no entendemos y debemos darnos cuenta que todo esto es trabajo del Señor. Debemos ser mansos en esto, sí, y debemos ser humildes para poder entender todas estas enseñanzas. Así es. Entonces, la longanimidad se caracteriza por la paciencia, pero la tolerancia es otra cosa muy distinta. Aquí en nosotros, cuando una persona te dice, oye, tú eres muy tolerante, sí, pero ¿sabes por qué soy tolerante? Bueno, porque ves que una persona te va ofendiendo y tú nada más lo dejas así, tranquilo. Bueno, pues sí, quiere decir, eso es ser tolerante, sí, pero si ves que te está ofendiendo, debes poner una defensa tuya, dependiendo de qué es el insulto el insulto puede ser un ejemplo. Podemos hablar también que una persona haya tenido una muy mala intención contigo de hacerte algo. Entonces tú debes ser tolerante ante esa situación, pero si ves que ofende algo de la palabra del Señor, es ahí donde no puedes permitir el ser tolerante si ofende la palabra del Señor. Eso es lo que voy, porque el Señor no tolera el pecado, y menos si está hablando de su bendita palabra. Tú debes ser celoso de la palabra y defenderlo, defender lo que el Señor te ha estado enseñando a ti y proteger su palabra, porque está atentando en tu vida también. Es una prueba que también te puede enseñar. Entonces debes de estar muy sensato, muy precavido a la hora de que una persona con ese afán de ofender, ahí no puedes imponer tolerancia si se trata de la palabra, pero sí debes ser paciente con esa persona si él también está en un proceso. Tú no sabes si está él en el proceso. Lo más seguro es que sí, porque tú también lo has estado, ¿verdad? Claro. Pero es a lo que debemos entender. La paciencia, más que nada, es el regalo número uno del Señor que tiene con nosotros para poder nosotros enderezar nuestros caminos, para cuando el día venga en donde el Señor nos va a llamar para rendirle cuentas, pues seamos dignos de estar parados delante de Él para decirle, Señor, esto es lo que hice. Con tal de que nosotros tengamos, con tal de que el Señor nos diga al final, bien hecho, mi siervo fiel. Eso es lo que debemos anhelar todos al final de nuestros días. Así es, Gustavo. Y es que si tú te das cuenta, estas tres características son unas características que tenía Yeshua. Él dice que era manso y humilde de corazón. Entonces Él también nos invita a que nosotros seamos así. Si lo recuerdas también, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces creo que todo esto es un encaminar. Es lo que Él nos enseña, que nosotros aprendamos de Él. Como dice su palabra, que seamos mansos y humildes, pero también creo que es un proceso que tenemos que llevar en nuestra vida cristiana, y que ciertamente tenemos que leer la palabra para aprender y conocer más acerca de Él. Exactamente. Si nosotros aceptamos ya por fe, o sea, aceptamos al Mesías que está escrito en su palabra, entonces lo aceptamos con humildad, por fin vamos a poder encontrar el reposo que siempre hemos estado queriendo encontrar, y muy difícilmente hay personas que lo encuentran. Así es. Pero una vez que lo tengamos, en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
solamente las señales que el Señor nos pone, que es personal, porque nada más te está llamando a ti, y de manera muy personal, podemos darnos cuenta a través de su Espíritu que ya somos uno con Él. Así es. Ese gozo es lo que anhelamos día a día, es entrar en el reposo del Mesías. Es muy difícil que nosotros nos mantengamos limpios de aquí, de este Shabbat al siguiente Shabbat. Es muy difícil, sí, porque no nos damos cuenta y pecamos y ofendemos a las personas. Y si no nos damos cuenta, pues mucho menos nos vamos a pedirle perdón a la persona. Sin embargo, si tú ves a la persona que está dolida, acércate a él y dile, oye, si yo he actuado mal, discúlpame. ¿Por qué? Porque de ahí se ve reflejado tu buena obra. Es ahí donde tú estás limpiando tus vestidos para que cuando vuelva a llegar el día de reposo, le digas al Señor todo lo que hiciste. Tienes que revelarle todo, ser desnudo delante de él, por así decirlo. Confiésale tus pecados, dile todos los conflictos que tienes. Hay que aprender a dejar nuestras cargas en el Señor. Ay, pero ¿cómo nos dejamos? ¿Quiere decir que el Señor va a resolverme el problema que tengo con la hipoteca de la casa? ¿O con la deuda que no me lo puedo quitar? ¿O con el problema familiar? ¿O con mi enfermedad? El Señor lo que te está queriendo enseñar acerca de dejar tus cargas a Él es que debes deslindarte emocionalmente, o deslindarte de lo que representa una cosa material para ti. Es a lo que voy. Nosotros, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo ha padecido de enfermedad, pero tenemos que tener otra perspectiva. El Señor habla de enfermedad también, pero el Señor el Señor mismo te puede poner enfermedad para que tienes una cosa. Entonces, en lugar de que veas la enfermedad como una carga, es más bien una prueba. Debes glorificar al Señor por tener esa enfermedad, porque pone a prueba tu corazón. No debemos caer en la trampa de estar amargados el resto de nuestras vidas, o dependiendo de la enfermedad que sea, incluso una enfermedad terminal en donde ya te queda poco tiempo de vida. No debemos estar amargados, porque todo viene siendo una prueba del Señor. Si logramos aprender cómo superar esa prueba, entonces es así como vamos a obtener el verdadero reposo. Entonces, ahorita hablamos de una enfermedad, ¿verdad? Pero si hablamos de cosas materiales, que estamos endeudados, una cantidad enorme que sabemos que nunca lo vamos a pagar, entonces deja de mortificarte, pon esa carga en el Señor, y Él te va a decir, Él te va a hacer sentir que esa deuda ya no va a ser para ti una carga. Lo vas a seguir teniendo, lo vas a tener que seguir pagando, pero tu actitud con respecto a la deuda que tú tienes, pues va a cambiar totalmente. Ya no te va a perjudicar emocionalmente ni espiritualmente, para que puedas atender lo que realmente importa, que es mantener tus vestidos limpios para que cuando llegue el Shabbat entres en el reposo del Señor. Sí, así es, Gustavito, pues dijiste una palabra importante. Al final lo que nos debe preocupar es, como dice la palabra, tener nuestro vestidito blanco, nuestro vestido limpio. Bueno, y fue un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Les deseamos que pasen un feliz día de reposo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.